Si tienen sus Biblias, abran conmigo el libro de los Hechos, capítulo 2. Libro de los Hechos, capítulo 2. En 1877. 67. Ok. Más antiguo. Un químico sueco creó un invento que revolucionó el mundo de aquella época. Se llamaba Alfred Nobel y creó un compuesto químico que más tarde que convertiría en nitroglicerina, dynamite, lo cual se utiliza de detonadores para abrir grandes túneles a través de las montañas. Y así a finales del siglo XIX. Esto resultó muy útil para excavar enormes agujeros a través de las montañas. De hecho, más tarde se utilizó para perforar a crear el canal de Panamá. Y este invento generó una inmensa riqueza para Alfred Nobel. La otra cara de este invento era que podía utilizarse para la guerra. Un periódico francés publicó por error una necrológica pensando que Alfred Nobel había fallecido, pero él seguía vivo. Y el artículo dice que era un mercader de la muerte. Por ello, Alfred Nobel quedó profundamente perturbado por ese legado. Y por eso creo que lo que conocemos como el Premio Nobel de la Paz, utilizando los ingresos de su invento para promover la paz, les cuento esta historia porque el pasaje de las Escrituras que vamos a leer habla del poder. Y la palabra poder se traduce como dunamis en griego, o dinamita o poder explosiva. Vamos a leer y preguntarnos en el capítulo 2 cuán poderoso fue el día de Pentecostés. Así que comencemos en el versículo 5 del capítulo 1. Next slide, son. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar de otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Lo primero que quiero analizar es se reunieron con un propósito común. La Biblia dice que todos estaban juntos en un mismo lugar. Para poner un poco de contexto, recuerden que Jesús había muerto hacía 50 días. Celebramos la Pascua hace 50 días. Jesús resucitó y se mostró durante 40 días. Luego Jesús se fue y 10 días después tenemos el día de Pentecostés. Y lo que vemos que ocurre no es solo el día de Pentecostés, sino también el modelo de la iglesia primitiva que Dios había previsto. Si recuerdan, la Biblia dice que Jesús les dijo a los discípulos que tenía un marcharse para que así pudiera venir el Espíritu Santo, que la intención desde el principio era que Jesús rompiera la maldición y que sus discípulos vivieron en el poder del Espíritu Santo. Esto se aplica a ustedes y a mí, y que vivimos en la era del Nuevo Testamento de la iglesia. Nuestro modelo de la iglesia es el de la iglesia del libro de los Hechos. No nos basamos en las ideas de la moda que tiene el mundo
Eclesiástico. 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 I need help with my translator. Es difícil, es traducir grandes palabras. No nos fijamos en las últimas tendencias de moda que se dan en las iglesias. Nos fijamos en el libro de los Hechos, en los inicios de la iglesia primitiva. Y la iglesia primitiva comenzó en el aposento alto cuando todos estaban juntos y unidos en un mismo propósito. Esto es muy importante para una iglesia. La iglesia necesita tener uno. La iglesia necesita tener un acuerdo o consenso. La iglesia necesita tener una mentalidad similar para poder avanzar. No soy ignorante ni creo que todos vayamos a tener los mismos pensamientos ni a pensar de la misma manera. Llevo el tiempo suficiente como pastor para saber que la belleza de la iglesia radica en que todos tenemos nuestra propia relación con Dios. Pero también sé que la Biblia habla de que Dios actúa cuando estamos unidos. Eso significa que debe haber una separación entre la opinión personal y la unidad para el llamado de Dios. Eso significa que para que el Espíritu Santo derrame su presencia, Él quiere ver unidad en el propósito. Quiere vernos unidos en la oración. Les daré una opinión controvertida. ¿Listo? No creo que una iglesia esté siguiendo la Biblia, no si lucha por la oración. Si una iglesia no tiene un deseo muy claro de ver al pueblo de Dios orar, no creo que vaya a tener muchos avances. Cada uno de los avivamientos de los que se lee en la historia, cada uno de los que se mencionan comienza con el pueblo de Dios orando. Cada gran movimiento que ha ocurrido alguna vez ha comenzado siempre con personas orando. La iglesia debe tener el deseo y un propósito común de luchar por el avivamiento a través de la oración. Por eso la oración es tan importante. Por eso la oración personal y colectiva es tan importante. Por eso nuestra iglesia tendrá como sello distintivo o rasgo identificativo que oramos y lo hacemos con frecuencia. Esto proviene del libro de los Hechos. Continuemos, la Biblia dice en nuestro texto, versículos del 2 al 5, que de repente se ve a la gente que estaba orando y de repente les diré que este es el testimonio de mi vida. Trabajando en oración, de repente Dios hace algo. Yo creía en Dios para las cosas de mi vida. Oro, trabajo y rezo. Pasaba tiempo con Dios y de repente las cosas cambian. Si tiene necesidades en su vida en las que desea ver a Dios actuar, debe creer en Dios a la oración. Y yo creo que Dios, de repente, la primera iglesia en la que estuvimos en Long Beach, lo tomamos a nuestra cargo. Solo había un puñado de personas similar a este tamaño. ¿Amén? Y estuvimos ahí durante unos años tratando de encontrar un nuevo edificio. Buscamos por todas partes, no encontrábamos nada. Y durante 3 años seguimos orando y creyendo en Dios. Y entonces, de repente, un día me puse en contacto con una iglesia. Me dijeron que sí, que estaban dispuestos a alquilarnosla. ¿Alquilarnosla? Ok. El precio que me ofrecen era la mitad de lo que pagábamos y el edificio era 4 veces más grande. Y nuestro primer servicio culto tuvimos 6 visitantes sin siquiera haber hecho publicar de la iglesia. Fue repentino de repente. Y así es como Dios obra cuando el pueblo de Dios se reúne
en oración. En segundo lugar, quiero fijarme en el poder. La Biblia dice en versículo 4 que fueron llenos y comenzaron a hablar. Me gustaría enseñar aquí, en primer lugar, que fueron llenos. Eso significa que estaban vacíos. Eso significa que había espacio para crecer. Eso significa que había una área de su camino espiritual en la que necesitaban más. Recuerdan, los discípulos también están aquí y saben aquellos que caminaron con Jesús y que hicieron milagros. Necesitaban ser llenos. La Biblia continúa diciendo que fueron llenos y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablarán. Aquí es donde recibimos el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. La Biblia dice que estaban reunidos en una habitación. Entonces vino un sonido del cielo y llenó la habitación. Y aparecieron lenguas de fuego que se posaron sobre ellos. La Biblia dice que el Espíritu les dio el don de hablar. Quiero volver a Hechos capítulo 1, versículo 8. Go next slide, son. Este pasaje en el que Jesús les dice a los discípulos lo que va a suceder. Y dice, entonces, lo que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En el libro de los Hechos, capítulo 2, vemos que esto sucede. La Biblia dice que el Espíritu los llenó y les dio el don de hablar. La Biblia dice que comenzaron a hablar en una lengua celestial. Leemos al versículo 5 a 13. Next slide, son. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Como pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponte y en el Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de monstruos. Amén. Veo que hay que recordar que en aquel momento se estaba celebrando otra fiesta en la zona. Hay literalmente miles de personas de todo el mundo conocidos reunidos en esta ciudad. Y así estas personas están orando, reciben el poder del Espíritu Santo, comienzan a hablar en otra lengua. El poder de lo que está sucediendo comienza a atraer a todas estas personas de otras naciones.
sienten curiosidad por lo que está sucediendo y a medida que se acercan. La Biblia dice que se quedan asombrados y maravillados al empezar a oír en su propia lengua. Así que mientras estas personas hablan en una lengua celestial, la gente las entiende en su lengua terrenal, que oyen, como dice el versículo 11, las grandes obras de Dios en su propia lengua. Que tan pronto como el pueblo de Dios se unió con un propósito común, se unieron en oración, recibieron el poder del Espíritu Santo, recibieron la evidencia de hablar en una lengua celestial, comienzan a hablar esa lengua por fe y otras personas oyen hablar de las obras de Dios a lo largo de los años, escuchando testimonios de personajes que obran en su lengua celestial y otras personas que la oían en su lengua materna. No creo que esto sea algo que ocurra todo el tiempo, ni que el Espíritu Santo se limite únicamente a traducir. Pero lo que sí vemos aquí es que estas personas fueron llenas de poder y otras personas oyeron las obras de Dios. Lo siguiente que ocurre es el versículo 14. Go to the next slide, son. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz, les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. La tercera cosa que quiero decir sobre el Espíritu Santo es produce resultados. Amén. El Espíritu Santo no entra en nuestra vida solo para llenarnos. El Espíritu Santo entra en nuestra vida para darnos poder para actuar. Que vemos que ocurre en versículo 14. Vemos a Pedro levantándose y predicando a la multitud. Este es el mismo Pedro que abandonó el ministerio hace 6 semanas. Recuerden aquel y que dijo: voy a volver a ser pescador. Aquel que abandonó el ministerio hasta que Jesús vino y lo restauró. Aquel que negó a Jesús 3 veces. Aquel que renunció a su vocación. Ese Pedro es el que ahora está de pie y proclamando el evangelio. A medida que se lee el libro de los Hechos, se empieza a ver que los discípulos tienen un poder que no es natural. Los discípulos van a curar a un hombre de un mano atrofiado. Los discípulos comienzan a sanar a las personas mediante el poder del Espíritu Santo. Los discípulos comienzan a edificar la iglesia del Nuevo Testamento. Los discípulos ven un avivamiento a través del poder del Espíritu Santo. De hecho, Pablo escribe sobre esto más adelante en la primera carta a los Corintios. Se lee 1 Corintios 14, 1 y 2. Seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Okay. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por espíritu habla misterios. Pablo dice que quien habla en lenguas no habla a las personas, sino a Dios. Están orando en Espíritu Santo y la evidencia de hablar en lenguas es para Dios, no para el hombre. Y hay un poder que fluye leemos Hechos, capítulo 10, versículo 44. Next slide, son. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron
atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Quiero decirles hoy que los cristianos que tienen el Espíritu Santo deben estar llenos de poder. La vida cristiana debe vivirse con poder y autoridad. La razón por lo que necesitamos estar llenos es porque se trata de un poder que viene de lo alto. Y quiero animarles a creer en Dios por ese poder en sus vidas. Amén. Cuando les pide que inclinen la cabeza y cierren los ojos por un momento, por favor.